Bueno, como les decía, lo que hemos venido trabajando de un tiempo para acá es básicamente el modelamiento de sistemas de control en variables de estados. Entonces, ya sabemos que partimos desde esto, que esto es un módulo espacio de estados x más p por u y y es igual a c por x, que esto es lo que nosotros llamamos space state o el espacio de estados, ¿cierto? Donde x es el vector de estados. Entonces, el primer término que vimos fue la regulación de estados. Ya vimos la regulación de estados, entonces vimos que para la regulación de estados, la ley de control es simplemente menos k por x. Y acá entendimos, ¿cierto? Que básicamente el problema de control está partido en dos. Está partido en la regulación y está partido en el servo o seguimiento. Entonces, con esto garantizamos la regulación, pero nos falta el seguimiento. Entonces, el siguiente método que vimos se llama seguimiento simple, que involucra la introducción de la siguiente ley de control: menos K por X para garantizar que regulación de estados, más G por R de T, que es la que ya le da alcanzabilidad propiamente al sistema desde la entrada. Listo, y esta fue la que implementamos la sesión anterior. Ahora, eh, el que sigue, el que sigue se conoce como método de seguimiento integral. Método de seguimiento integral. ¿Ok? Entonces, al hacer al implementar este método, ¿cierto? De implementar este método de seguimiento integral, pues el sistema tiene todas las características que nosotros identificamos que tenía una acción integral, que era el aumento del orden del sistema, el error de estado estable cero y todas las prestaciones que tiene ese sistema. ¿Sí? Entonces nosotros partimos de que tenemos un modelo espacio de estados x, a por x más b por u. ¿Listo? ¿Qué se hace en este caso? En este caso se piensa, por ejemplo, y se define, por ejemplo, que el error es igual a la referencia menos la medida, ¿cierto? Este es el error. Entonces lo que se hace es incluir el error como una variable de estado, ¿cierto? Entonces diríamos que, por ejemplo, e punto, ¿cierto? Sería una variable de estado. Ahora, ni R ni Y están en términos de variables de estado, pero por ejemplo Y, ¿cierto? Sabemos que la ecuación de salida, que es igual a C por X, entonces la nueva ecuación de estados, en términos de decir, no estoy incluyendo el error como una variable de estado, voy a decir que es igual a menos C por X, ¿cierto? Más R. Digamos que en este caso es R de T, ¿cierto? Incluyo esta nueva ecuación de estados en el sistema. O sea que sería esta ecuación más esta ecuación. ¿Listo? En ese caso, el sistema de regulación de estados, ¿cierto? El sistema de regulación de estados sería el mismo, o sea, U sería igual a menos K por X, ¿cierto? Más, ¿cierto? K sub I por el error. Llamémoslo así, K sub I por el error. Claro, aquí estoy incluyendo a E como un sistema. Entonces, claro, si ya tengo esto, entonces al involucrar estos dos en un modelo espacio de estados, pues ¿qué tengo? Tengo que x punto e punto, ¿cierto? Es igual a, ¿cierto? Acá tengo el nuevo vector de estados x y e más, y por acá tengo a la señal u del sistema. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación que tengo a por x, tengo a. No hay contacto del error con esta ecuación, entonces 0. La acción de U es a través de B.
En la segunda ecuación, esta sería por x, ¿a quién tengo? A menos c, o sea, menos c por x. eh, no hay acción del error acá, o sea, 0. ¿Cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, es donde se identifica que hay una acción integral. En un modelo de espacio de estados donde identifiquemos que hay una columna llena de ceros, eso es básicamente una acción integral. ¿Y qué efecto tenemos en esta ecuación sobre la entrada? Ninguno. Ninguno. Cero. Incluso aquí aparece un nuevo elemento, ¿cierto? De la ecuación de error, que sería más, ¿cierto? Más este elemento por r de t, pero r de t no influye sobre esta ecuación, entonces 0, pero sí influye sobre la ecuación del error 1. ¿Listo? En ese orden de ideas ya tendríamos lo que se conoce como el modelo ampliado. ¿Cierto? Esto se llamaría modelo ampliado. Entonces escribámoslo por acá en limpio. Entonces nos quedaría el vector de estados x punto e punto igual a la matriz ampliada, que en este caso sería a menos c, 0, este sería un vector de ceros, 0, el nuevo vector de estados que sería x más el error, más esta nueva matriz b, que sería b, 0, por u, más otro nuevo vector que aparece por acá, que es 0, 1, por r de t. Entonces, ese sería nuestro nuevo modelo de espacio estados. Ah, bueno, e incluso tendremos una nueva ecuación de salida, ¿no? Tenemos una nueva ecuación de salida porque si por acá tenemos, por ejemplo, y, ¿cierto? Entonces y debe tener por acá un arreglo con los nuevos vectores de estados. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Que la ecuación sería c por x y la salida no tiene injerencia con el error, o sea, 0. Entonces esto nos genera un modelo reducido, ¿cierto? Es un modelo más bien ampliado, pero digamos que simplificado de la siguiente manera. Ya nos queda vector ampliado, punto, más, perdón, esto sería igual a la matriz A ampliada por el vector X ampliado, más B ampliado por U, ¿cierto? Más, este que está acá es B sub R, digámoslo así, B sub R por R de T, ¿cierto? Y tendríamos que la salida del sistema sería igual a C ampliado por X ampliado. Ustedes pueden notar, por ejemplo, que aquí hay un sistema donde entran básicamente dos señales. Entonces, de alguna manera yo podría incluir esas dos señales dentro de una sola ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, podría decir que mi ecuación x ampliado, ¿cierto? X punto ampliado es igual a ampliada por x ampliada más b sub a concatenada con b sub r, y acá básicamente tenemos un conjunto de dos entradas, que sería en este caso u y r. Entonces digamos que este sería nuestro nuevo vector u de entrada y este sería nuestro nuevo vector b, digámoslo así, dentro del modelo espacio de estados. En este caso, entre comillas, el sistema tendría dos entradas, ¿cierto? Dos entradas. Listo. Ahora ustedes se preguntarán cuál es la finalidad de haber convertido en este modelo, haber convertido el error en una variable de estados. Claro, este método utiliza el potencial del regulador, ¿cierto? Que es este que vemos acá, el potencial de la regulación de estados, porque la regulación de estados básicamente hace que los estados x sub 0, o sea, las condiciones iniciales diferentes a 0, tiendan a ser 0. Eso es lo que tiende a hacer esto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo específicamente una, si yo tengo específicamente un estado, ¿cierto? Si yo tengo específicamente
un estado que es diferente de cero en sus condiciones iniciales, el regulador lo hace cero. Ahora, ese mismo efecto de regulación, pues que va a garantizar de que todos los estados tiendan a cero, o tiendan a ser cero, o tiendan a la mínima energía, pero además el error también tiende a ser cero. El error también tiende a ser cero. Entonces, claro, cuando ya nosotros lo aplicamos, pues lo que se busca es que ese elemento regule ese estado propiamente. Entonces, por ejemplo, dentro de este modelo, ¿cierto? Dentro de este modelo, por ejemplo, ¿con quién se calcularía? Claro, entonces, por ejemplo, ya la matriz A no sería de orden n, ¿cierto? Sino que sería de orden n más 1, hacia amplio 1. Y al garantizarnos que está la acción integral, pues nos garantizaría que al error ser una variable de estado, pues si tiene un valor diferente de cero, lo va a llevar a cero. Eso nos va a garantizar que hay un efecto de regulación. ¿Qué nos faltaría? Pues calcular el regulador ampliado. Entonces el regulador ampliado parte de lo que escribimos hace un momento, por ejemplo, de la ley de control. Miren, acá está la ley de control. Entonces tenemos por acá U es igual a menos K por X más K sub I por el error, ¿cierto? Entonces tenemos por acá que U es igual también a menos K. Este vector que sería K sub I, queda con signo contrario. Y acá nos quedaría el vector ampliado, ¿no? X, E. Entonces esto es igual a decir que tengo menos K ampliado por X ampliado, ¿cierto? Y acá tengo la regulación de estados. Entonces, ese proceso de regulación de estados ahí nos garantiza a nosotros que vamos a regular todos los estados del sistema y por ende, pues básicamente vamos a hacer una reducción del error. Entonces, ¿qué calcularíamos o cómo lo calcularíamos? Entonces, recuerden que la función nos pediría a nosotros utilizar Acker, ¿cierto? Acker. Entonces a Acker tendremos que pasarle la matriz A, pero en este caso le pasamos la matriz A ampliada, nos pide la matriz B, le daríamos la matriz B ampliada, y en este caso seguramente también tendremos que pegarle los polos ampliados. ¿Y cuáles son los polos ampliados? Pues en este orden de ideas, pues nosotros podríamos tener diseñado un sistema de enlazo cerrado, por ejemplo, de orden n, entonces que tiene n focos dinámicos o n polos, y en ese orden de ideas, pues, ¿qué sería? Pues tocaría incluir un nuevo polo. Para incluir ese nuevo polo, pues hacemos lo mismo, utilizamos el criterio de polos dominantes. Estos dos polos que están acá, generalmente son los que diseñamos, que están en menos zeta omega n, y acá están en omega sub d, en j omega sub d, y acá están en menos j omega sub d, ¿cierto? Digamos que en este caso por un sistema de orden 2. Entonces, si nosotros decimos que esta magnitud acá es omega n, entonces este círculo quedaría aquí por lo menos. Entonces, incluir un nuevo polo, por ejemplo, si es necesario por acá, lo suficientemente en menos alfa omega n, de manera que, por ejemplo, la ampliación del sistema no nos genere un problema. Entonces, eso lo podríamos hacer sin ningún inconveniente. ¿Y qué estaríamos calculando? Estaríamos calculando K ampliado, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que conocer? Pues que de K ampliado o de este vector ampliado que estamos calculando, ¿cierto? Los primeros n-1 elementos corresponden al vector K de regulación y el último elemento corresponde a menos la K de regulación de regulación del error. Listo, entonces hasta ahí tienen alguna pregunta. Listo, entonces en ese orden de ideas, si no tienen preguntas, listo, miremos cómo sería la construcción del bloque que haría eso. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un modelo espacio de estados, ¿cierto? Donde está x punto es igual a
tal, ¿cierto? Y digamos que de aquí salen lo que nosotros llamamos los estados del sistema. Esto lo multiplicamos por la matriz C y obtenemos a Y. Listo. Entonces la ley de control de nosotros nos dice que U es igual a menos K por X, o sea, tiene que incluir a menos K por X. Entonces por acá hay algo que necesariamente suma. Entonces por acá viene este vector menos K. Entonces por acá viene el vector X. Entonces por acá tenemos menos K por X, entra acá. Y luego acá entra el término K sub I por el error. Entonces digamos que por acá tenemos K sub I y aquí debería venir el error. ¿Sí que? Pero resulta que si ustedes recuerdan el problema como lo propusimos, ¿cierto? Nosotros propusimos que el error es la variación, ¿no? O sea, la referencia menos la medida es igual a la derivada del error, ¿cierto? Entonces yo tengo por acá la entrada, esto es R de t, esto tengo por acá una comparación más menos, donde entra y de t para calcular el error, pero este y de t es una salida medida desde la entrada, entonces aquí estaríamos calculando e punto, ¿cierto? Y para poder obtener e, ¿qué nos quedaría faltando? Nos quedaría faltando acá un bloquecito que calcule la integral. Entonces, claro, calculamos el error, ¿cierto? El error es ese punto, lo integramos, lo pasamos por la constante regulación K sub i, se incluye a la suma de la parte de regulación, ¿cierto? Y todo eso que está acá es lo que nosotros llamamos el sistema de enlazo cerrado, pero ya tiene un sistema de seguimiento integral propiamente. ¿Listo? Entonces es básicamente el esquema de bloques que se va a presentar. ¿Listo? ¿Tienen algún inconveniente hasta ahí o alguna duda? Listo. Entonces, pasemos, ¿cierto? Pasemos a MATLAB ahorita. Entonces, a hacer la implementación, de este sistema. Yo acá estoy abriendo MATLAB y preparándome por acá, acomodando todo esto. Listo. Entonces, en este caso, tenemos, este es el mismo diseño que ya hemos realizado, ¿cierto? Es el modelo de espacio de estados, ¿cierto? Con el máximo sobreimpulso y tiempo de establecimiento. Este fue el diseño, ¿cierto? Del regulador. Este diseño tenemos que volverlo a hacer. Este que está acá. Como es un sistema de orden 3, entonces tenemos que incluir, se nos va a ampliar el sistema, entonces tenemos que incluir un sistema de orden 4. Listo, entonces lo que voy a hacer es copiarme esta parte de acá, voy a copiarme esta parte de acá, control C, control V, diseño de la dinámica, enlazos cerrados de la dinámica, en este caso sería ampliada, enlazo cerrado. Entonces dejémosle las mismas características, máximo sobreimpulso, tiempo de establecimiento 1 segundo, el mismo diseño alfa 4, pero te resulta que por acá yo tengo 3 polos, ¿cierto? En este caso tengo 3 polos, entonces resulta que al ampliarlo se nos va a ir a un cuarto polo. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer, por ejemplo? Pues así brevemente, tenemos este sistema, ¿cierto? Donde tenemos estos dos polos que son los diseñados a partir de omega z, de zeta y omega n. Por acá tenemos un polo que está en menos alfa omega n. Entonces el otro, pues
lo podemos poner más atrás. Por ejemplo, en menos dos veces alfa omega n. ¿Listo? Y seguimos teniendo un sistema ampliado de cuatro polos. Y si este polo está diseñado de manera para que no afecte tanto la dinámica de estos dos diseñados, pues seguramente este que está en menos dos veces omega n va a afectar menos. ¿Listo? Entonces, miremos, miremos cómo nos va con esto. Entonces, tenemos lo siguiente. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer acá? Lo podremos hacer de la siguiente manera. Eh, tenemos los polos. El tercer polo sería, por ejemplo, acá, punto y coma, incluirle el cuarto polo, ¿cierto? En menos 2 por alfa omega n. Listo. Ya en este caso ya tendríamos aquí, estos serían los polos ampliados. Así que acá nos faltaría hacer algo porque miren que acá ya calcula el vector k, ¿cierto? Acá ya calcula el vector k sub a, ¿cierto? Ya calcula el vector k sub a. Entonces, acá es donde tendríamos que darle el sistema ampliado. Entonces, voy a hacer algo por acá. Voy a decir, por ejemplo, que voy a tener un cis a ampliado que va a ser igual a un cis. Vamos a ver si me deja hacer esto. Así que, entonces, voy a correr esta parte hasta aquí. Change folder, sí señor. Listo, ahí lo corre sin problema. Entonces ya tenemos un cis que es cis A. ¿Ok? Listo. Entonces yo digo aquí, por ejemplo, cis A punto A, es esta matriz, y cis punto A debe ser la misma matriz. Listo. Entonces ahora vamos a ampliarla. Entonces lo primero que tenemos que decir es, por ejemplo, que cis ampliado punto A va a ser igual a cis punto A espacio. Acá necesitaríamos un vector de ceros. Entonces, por ejemplo, acá sería, voy a ponerlo manualmente. 0, 0, 0. Sería una fila, pero lo necesito como una columna. Miremos a ver cómo nos va. Dice los valores sobre A y debe ser cuadrado. Listo. Claro, como es una matriz A ya debe ser cuadrada, entonces yo ahí no la estoy haciendo rectangular. Entonces, hagamos una cosa. En este momento ya me está diciendo que falta menos de un minuto. Reiniciamos la conexión y continuamos con eso. Listo. Voy a cerrar Listo, entonces voy a reiniciar entonces la conexión y ya nos vemos. Listo. Entonces, lo que venimos tratando de construir acá es la matriz ampliada. Pues claro, el sistema sabe que la matriz A es una matriz cuadrada. Y lo que yo estoy haciendo aquí no es una matriz cuadrada. Entonces miremos una cosa. Miremos, por ejemplo, si le pongo, por ejemplo, esta matriz Rank de 3, ¿cierto? Rank de 3 es una matriz cuadrada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si cis A punto A le puedo anexar esta matriz. Claro, miren, acá la cambió. La ven, cis A cambió. Vamos a ver, si no me toca cambiarme a otra forma de hacerlo. Bueno, entonces, sí, podemos cambiar acá los valores. En este caso, si son de 3, voy a ver si me permite hacerlo por uno de 4. 4, claro, me está diciendo que me- no puedo cambiar las dimensiones no puedo cambiar las dimensiones del modelo. Entonces, para poder hacer el modelo ampliado, toca hacer una trampita.
¿cierto? La trampita es la siguiente. Como por acá me inventé el modelo de 3, ¿cierto? Entonces, me toca decir acá que sys A es un modelo de 4. Toca hacerle la trampita al asunto. Pues claro, si llegamos y decimos control enter, corremos la simulación. Entonces, acá tenemos a sys.a, sys.a. Esto es un sistema de 4, ¿cierto? Pero en este caso no nos importa porque digamos que es una especie de reserva de memoria para un modelo de cuarto orden, por decirlo así. Entonces, voy a tratar de construir. Acá tengo sys.a.tales, ¿cierto? Espacio y acá punto y coma. Incluyo menos sys.c, ¿cierto? Espacio 0. Veremos si lo recibe. Si lo recibió. Nos recibe la matriz A que diseñamos arriba, ¿cierto? El vector menos C y efectivamente nos queda lo que les comenté, una columna de ceros, ¿cierto? Ya tenemos la matriz A ampliada. Listo, entonces incluyamos esta matriz acá. Ya tenemos esto acá. Tenemos la matriz A ampliada. Nos falta la matriz B ampliada. Entonces hagámosla acá abajito para verificar que nos funcione. Entonces B ampliada. Entonces B ampliada es así igual a sys B. Punto y coma 0. Y vemos cómo nos queda B. Efectivamente nos queda el vector B con un 0. Listo, el vector C. El vector acá, C, sería el mismo C, pero en este caso sería un vector fila, no columna. ¿No? Ya lo tenemos ahí. Y finalmente tendríamos por acá al vector C, que sería igual a 0. Ya tenemos ahí sys A, está calculado, sys B, ¿cierto? Entonces acá tenemos sys A, sys B, control C, control B. Ya tenemos sys A, sys B, sys C, sys D, ¿cierto? Y todas en términos de el modelo ampliado que diseñamos. Listo. Ahora, el K ampliado, ¿cierto? Va a utilizar sys A.A ampliado, o sea, el modelo que va a utilizar es este. La matriz B va a ser la B ampliada, entonces digamos que sería sys A.B ampliado. Y los polos también van a ser los polos ampliados. Listo. O sea que si yo corro el código hasta acá, en teoría, me estaría entregando este valor que está acá. ¿Sí lo ven? Donde yo diría, por ejemplo, que mi nuevo vector K, voy a llamarlo acá K1 porque yo tengo un vector K por allá diseñado, va a ser los K ampliados desde uno de los puntos hasta end menos 1. Estos son la regulación de todos los elementos. Y el elemento K sub I va a ser igual al vector KA, pero en la última posición. Listo. Entonces miremos a ver qué valores nos arrojan en este caso los vectores. Control enter. Miren el valor K sub I. Bueno, recuerden que se encuentra K sub I, entonces es menos, ¿no? Control enter. Nos da K sub I positivo. Listo. En teoría ya estaría implementado el sistema.
Ya estaría implementado el sistema. Ahora, si yo les muestro a ustedes, ¿cierto? Si yo les muestro a ustedes, por ejemplo, eh, el apunte, pues si yo les muestro a ustedes el apunte, para efectos del modelo que nos queda, que sería este modelo que está acá, sería este modelo que está acá, este modelo que está acá, pues quedaría lo siguiente, por ejemplo. Veámoslo acá. Quedaría, por ejemplo, x punto ampliado es igual a ampliado por x ampliado más b ampliado, b ampliado por u, ¿cierto? Más b sub r por r de t, ¿cierto? Ese sería ampliado. Y recuerden entonces que la ley de control acá sería que u es igual a menos k ampliado por x ampliado. ¿Sí? Entonces, incluyendo esto acá, nos quedaría xa ampliado es igual, punto, es igual a ampliado por xa más b ampliado por u, pero u es igual a menos k ampliado por x ampliado más b por sub r por r de t. Entonces, por acá tenemos xa ampliado punto es igual a ampliado, ¿cierto? Menos, ¿cierto? B sub A por K sub A ampliado, factor común de X ampliado, más BR por R de T. Eso es lo que nosotros llamaríamos la matriz A ampliada en lazo cerrado. Entonces tendremos que X punto ampliado sería igual a ampliado en lazo cerrado por X sub A más B sub R por R de T. Y este sería nuestro nuevo modelo de espacio-estado. Entonces, efectivamente, podemos notar que a través del vector K ampliado, ¿cierto? Se tocan todos estos elementos y la matriz BR, ¿cierto? Es la matriz que nos da la entrada específica al sistema. ¿Listo? Eso sería pues como lo único que tenemos ahí. Entonces miremos por ejemplo cómo sería esa simulación. ¿Cierto? Ya tenemos acá K sub I ampliado, K sub 1, que sería nuestro nuevo vector de estados. Entonces, miremos, saquemos este bloquecito. Dame un segundo que está abriendo. Listo. Acá tenemos el modelo que hemos implementado. De hecho, necesitamos un esquema similar. Necesitamos un esquema similar. Entonces, yo lo único que voy a hacer es reacomodar. Listo. Entonces, hacemos lo mismo, ¿cierto? De hecho, el que voy a implementar fue el que rayamos. Yo tengo tan de la salida. No voy a implementar esto. Necesito la misma variación de referencia. Tenemos la regulación de menos K por X, ¿cierto? Necesitamos por acá definir el error. Definir el error. Entonces acá tendríamos no, no más con más, sino más menos. Como pueden ver acá ya apareció el menos. Realimento la salida del sistema, pero esto por acá está muy pegado. No me deja pegar a la entrada. Listo. Venimos acá. ¿Cierto? Esta sería la salida del sistema. Que ya tenemos aquí de punto. ¿Cierto?
Entonces nos faltaría por acá un sistema de integración. Tenemos por acá, por ejemplo, los continuos. Por aquí dice continuos integrados. Entonces tenemos por acá un integrador. Eso. Y nos faltaría por acá una ganancia. Bloques comúnmente usados. Sacamos una ganancia. Aquí la ganancia se llama KI. Listo. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Claro que acá no es menos K, sino que dentro de nuestro código, dentro de nuestro código lo llamamos K1. Vamos a renombrarlo K1. K1. Esto por si las moscas. Por si las moscas. Entonces acá voy a llamar efectivamente K1. Ok. Listo. La prueba de fuego es que le doy play acá y no salga ningún error de dimensionalidad ni de funcionamiento. Ahí está calculando. Listo. No sé si ustedes escucharon pues ahí el sistema, pero ahí se sonó. Entonces miremos lo primero, ¿cierto? La respuesta del sistema. Miren acá está. ¿Cierto? Efectivamente se ve la parte de regulación, ¿cierto? Y efectivamente también se ve que tiene el sobreimpulso, que ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado, que es básicamente un efecto, un efecto del sistema, pero también se observa el seguimiento de la referencia, incluyendo la acción integral. ¿No? Incluyendo la acción integral. No sé si de pronto, por ejemplo, acá, incluyendo el mismo filtro, esto podría solucionar un problema. La verdad, sí, lo voy a poner aquí como por ver qué pasa. Nunca lo había hecho. Listo, entonces ya sabemos que ese filtro básicamente lo que hace es eh, eliminar los ceros de este sistema. Miremos a ver si funciona. Si no se inestabiliza y se vuela. Listo, sí, claro, efectivamente se inestabilizó. Miren, hay un problema de ganancia. Bueno, no es tan simple pues como simplemente meter ese filtro ahí. Hay que hacer un diseñito pues más elegante de, de esa eliminación ¿cierto? Pero pues resulta que ese efecto de los ceros, pues es un efecto natural en el sistema. Es un efecto natural en el sistema, ¿cierto? No es nada extraño ni nada de eso, pues, de que, de que me haya aparecido ahí por el controlador, no. Simplemente él ya lo trae propiamente, ya lo trae propiamente. Listo, listo compañeros, entonces hasta este punto hemos implementado lo que es la parte de seguimiento integral en un sistema de control. Entonces acá vemos específicamente esto, ¿cierto? La respuesta de él, en nuestro caso se ve. Entonces ya saben, ¿cierto? Este pico se presenta es debido a las características de los ceros del sistema, ¿cierto? Pues, como ustedes pueden ver, el regulador en este caso solamente tiene inferencia, solamente aplica sobre sobre la estabilidad o sobre los parámetros de la matriz A, del cual solamente depende la estabilidad, más no de los otros parámetros que pueden cambiar es. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Listo, entonces por acá vemos eso. Miremos por ejemplo las variables de estado. Miren las variables de estado, acá están. ¿Cierto?
pues obviamente hay un movimiento de las referencias, ¿cierto? Entonces miren que al principio está el efecto de regulación, ¿cierto? Hasta aquí se regulan todas las entradas, hasta aquí, ¿cierto? Le toma aproximadamente 2 segundos la regulación y posteriormente los 6 segundos que entra la variación de la referencia. Entonces al entrar la variación de la referencia ya a moverse las variables empiezan a, empiezan a moverse las variables de estado de manera pues dinámica con el sistema. Miremos la señal de control, la que le entra el controlador propiamente. Por acá le entra un pico. Le entra un pico pues bastante amplio. Ya saben que esta respuesta es debido a las condiciones iniciales del sistema. Debido a las condiciones iniciales del sistema, pues digamos que como no es un modelo que yo haya realizado específicamente sobre un sistema diseñado, entonces digamos que no tengo como mucho control de la reacción de ese sistema a ese impulso, ¿cierto? Pero sin embargo, con la técnica de control lo logro meter en cintura propiamente. Listo. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta ahí, muchachos? Profe, Señor. pues mi pregunta sería la misma de la clase pasada. Ahí esos picos que, pues con esas respuestas, ¿cómo se podrían compensar o qué? De hecho, esta que está acá es la salida del sistema. Sí, está acá. Pues hermano, estos picos que se dan acá, estos picos que se dan acá, son debido, por ejemplo, son debidos al sistema de enlazo cerrado. Así que, ve, al sistema de enlazo cerrado no, son debidos a los ceros que ya trae el sistema. Así que, entonces habría que buscar, de hecho, yo no lo he hecho, pero intentemos ver si los podemos filtrar. Listo. Entonces, por ejemplo, para poder filtrarlos, lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo es la función de transferencia del sistema. Así que entonces para conocer, por ejemplo, cómo es la función de transferencia del sistema, entonces nosotros necesitamos tener, por ejemplo, este modelo de espacio-estado. Entonces, este es el modelo de espacio-estado, ¿no? Donde la salida de ese sistema es, la salida de este sistema es y igual a c ampliado por x ampliado. Entonces, por ejemplo, la función de transferencia en lazo cerrado del sistema ampliado, que ya se vuelve feo eso, en el dominio de Laplace es igual a c ampliado por ci menos a ampliado inverso por p sub r en este caso. Esa sería, esa sería como nuestra, como nuestro sistema en lazo cerrado, ¿no? Entonces miremos a ver si podemos lograr eso con MATLAB y tratar de identificar cuáles son los ceros del sistema, ¿no? De hecho, nosotros por acá lo hicimos, ¿cierto? Tenemos si A, si B, si C, obtenemos esto, ¿cierto? Miremos a ver si este mismo código nos sirve, ¿cierto? Pero en este caso, nosotros tenemos cis A, pero esto es aquí A, cis B, A y A, ¿cierto? A, B,
C. ¿Cómo lo hacemos acá? Leemos todas las matrices del sistema y que nos entreguen un demo. Listo. Sys, perdón, A, Sys A, Sys A y 0. Entonces, para nuestro caso, nuestra matriz A sería la A en lazo cerrado, ¿cierto? Sería la matriz A en lazo cerrado. Entonces tendríamos lo siguiente. Es A ampliado menos esta, control C, B. Profe, Señor, qué pena, es que apenas no sé mucho inglés porque con el internet yo no sé qué pasa. El caso es de que, digamos, en estos momentos, usted está presentando pantalla. en este momento, Sí, es que yo escucho que usted está pues explicando algo, pero tengo como la imagen congelada y no sé si sí. está presentando algo en el PT. Ah, sí, señor, tiene toda la razón. Ahí yo estoy compartiendo pantalla. Ah, bueno, Listo. gracias. No, no, a usted, hermano, muchas gracias por avisar. Todo el mundo estaba dormido. Sí, no, y qué pena, sino que pues si algo es el internet. No, 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 tranquilo, está bien. Listo, entonces aquí tenemos sys A menos A B por K. Eso que está acá, ¿cierto? Es el sistema ampliado, ¿cierto? Donde están los valores propios del sistema ampliado. Entonces, por ejemplo, los eigen valores de esto, los eigen valores de esto, control B, ¿cierto? Deben ser los mismos polos, deben ser los mismos polos ampliados que diseñamos, ¿cierto? 46, 23, 46, 23, 4 más 4, 6, exactamente los mismos. Desorden, pero los mismos. La matriz B es BR, ¿cierto? Pero para nosotros BR es una matriz llena de ceros, es un vector lleno de ceros, ¿cierto? 0, 0, 0, y el último elemento es 1, ¿cierto? Y la matriz C es la matriz C ampliada. Listo. Eso debería ser suficiente. Llamémosla acá H3 y llamémosla acá H3. Y miremos hasta aquí a ver qué nos muestra. Control Enter. Error en la línea 41. Ya entendí. Ese es un vector columna, ¿no? Entonces yo lo dejé como vector fila. Control Enter. Listo, ya lo calculó. Ajá. Entonces la función de transferencia del sistema H3 sería esta. ¿Verdad? Efectivamente se amplía. Esto se amplía. Y los polos a reducir o los polos a eliminar, o los ceros más bien a eliminar serían estos. ¿Sí los ves? Entonces, claro, cojo acá lo mismo que ya hicimos, ¿cierto? H3, le saco las raíces del numerador H3. A ver, H3 es la función. Entonces, le saco los polos, then, ¿cierto? Listo. Entonces, llamemos este den 2, es lo único que necesitamos. Entonces, acá en este sistema, digámoslo así, tenemos un espacio acá para meter esto. Acá tenemos este sistema donde tenemos una unidad. Entonces aquí estaríamos incluyendo ese filtro. Entonces ese filtro que nosotros conocimos allá
lo llamamos den2, ¿cierto? Y ese sería den2 de end. Miremos a ver. Ok, listo. En teoría, ¿cierto? En teoría, esa vaina debería funcionar, pero me dice, qué chévere, que no existe, ¿cierto? Den2 no existe. Entonces, aprovechemos. Esto tenía por acá un num. Den2 de end. Punto y coma. Enter. Los calculó. Ahora sí, venimos acá. Cerramos esto. Abramos el simulador de aquí. En este sistema que está acá. En este sistema que está acá, ya no le digamos den2, sino num2. Creo que lo llamé así. No, falta E. Listo. Num2. Listo. Miremos la respuesta del sistema. Efectivamente, se corrigió el efecto de esos impulsos. ¿Sí lo ven? Claro, porque lo que hice fue que ya con el sistema enlazo cerrado o ya con identificando cómo sería el efecto o identificando cómo sería el efecto del sistema enlazo cerrado nuevo, ¿cierto? Porque si ustedes observan acá, si ustedes observan acá en los apuntes, ¿cierto? El espacio, el modelo de espacio de estados que queda o resultante debido al efecto del seguimiento integral es este, ¿cierto? Entonces, este que está acá es el que me brinda a mí unos ceros que me pueden generar ese problema de los impulsos ahí. Entonces, básicamente yo construyo un filtro a partir del diseño de estos elementos que están acá, ¿cierto? Entonces, es lo que estamos construyendo acá en este caso, ¿cierto? Entonces, tenemos que esa es la respuesta del sistema, ¿cierto? Esa es la respuesta del sistema. Miremos las variables de estado. Pues de alguna manera las variables de estado también se regulan. Miremos la señal de control. La señal de control también se regula demasiadísimo. El impulso inicial sigue siendo brutal porque porque no tengo control sobre las condiciones iniciales, ¿cierto? Yo podría decirle aquí simplemente, por ejemplo, rand, pongámoslas más chiquitas, ponerlas más chiquitas y simplemente decirle rand normal, ¿cierto? Aceptar. Démosle otro play aquí. Igual, siguen volados. Bueno, ya no se volaron tanto. Ya son valores mucho más pequeños. Estas variaciones de acá son mucho más pequeñas. Los estados también son mucho más pequeños. Por ejemplo, el efecto de regulación, el efecto de regulación del sistema es mucho más suave, ¿cierto? Por decirlo así, miren, nunca supera el 4, más o menos 4 en estos valores. Los valores de cada una de las variables de estado o de los focos dinámicos del sistema, ¿cierto? Y eso es básicamente también porque, si ustedes observan, voy a hacer lo siguiente para que ustedes logren identificar una cosa aquí. De este sistema que está acá, ¿cierto? Si yo comparo lo que, lo que le entra al sistema o lo que le entraría al sistema versus lo que le entra con el filtro, ¿cierto? O el efecto que hace ese sistema ahí, miremos qué sería. Miren lo que está. El sistema ya no estaría recibiendo estos escalones, sino que estaría recibiendo esta suavidad acá, ¿cierto? Entonces, claro, le está quitando energía en el impulso y esta energía además es la que genera esos sobreimpulsos acá. Entonces, básicamente el sistema lo que está haciendo es esto.
Y dinámicamente pues se ve reflejado en estas características, pero funcionalmente se ve reflejado en la eliminación de esos impulsos que se presentan debido al efecto de los ceros. O sea, de alguna manera se está contrarrestando. Entonces miren que la implementación del filtro sí también funciona. Pues es algo que teóricamente yo había rayado, de hecho es algo que estoy proponiendo en el libro, pues que ya llevo un tiempo construyendo sobre control en el diseño de filtros para sistemas de control, pero eh, pues hasta el momento no lo había rayado pues demostrándolo pues como en este caso, pero se puede ver efectivamente que sí funciona. ¿Qué más preguntas tienen, compañeros? Una pregunta a la vez, por favor. Listo, compañeros. Entonces, si no hay preguntas, ¿cierto? Si no hay preguntas, en ese orden de ideas, solamente nos faltaría mirar el último tema, ¿cierto? El último tema del curso de control, que son los observadores de estado. Observadores de estado. ¿Ok? Entonces, antes de terminar, les voy a comentar cuál es la característica. La característica fundamental de los observadores de estados es la siguiente. Como ustedes pueden ver en un esquema como este, como el que les estoy presentando, para poder hacer una realimentación de variables de estado, se hace obligatorio, de alguna manera, se hace obligatorio tener que desarmar el sistema de esta manera, ¿cierto? O sea, hacer que el bloque de estados, ¿cierto? Hacer que el bloque de estados eh, tenga como salida las variables de estado, o sea, decir que la ecuación de salida de este sistema y es igual a x, o sea, por tanto tenemos que meter una matriz de identidad más una matriz de ceros por u, ¿cierto? Para poder que esto funcione. Este elemento que está acá. Y eso se hace complejo. Este funcionamiento o este esquema que está acá es un elemento muy ideal, muy ideal. ¿Por qué? Porque me permite a mí acceder directamente a cada una de las variables de estado. ¿Cuál es el problema? Que realmente yo no tengo esa accesibilidad directa a todas las variables de estado. No tengo cómo hacerlo. No tengo cómo acceder a ellas. ¿Cierto? Entonces, acá es donde viene el potencial del uso de las variables de estado y de algo que ustedes sé que lo han escuchado mucho en sus cursos en sus cursos seguramente de señales o seguramente en instrumentación, por ejemplo, Andrés habla mucho de ello, de algo que se llama los filtros de Kalman. ¿Cierto? Entonces los filtros de Kalman básicamente son sistemas dinámicos basados en modelos de espacio de estados cuyo comportamiento dinámico o cuya frecuencia de corte es variable y ajustable a partir de una ganancia parecida a la ganancia de regulación. Lo que pasa es que la ganancia de regulación se calcula de manera óptima y es adaptativa. O sea, si probabilísticamente el modelo cambia, ¿cierto? La matriz se ajusta para seguir buscando la misma información. En ese orden de ideas, se parte de que tenemos un sistema en el cual solo tenemos una señal de entrada y tenemos una señal de salida. Entonces, este sistema de observación, ¿qué hace? Él simplemente recibe los siguientes parámetros. Él recibe la señal U, recibe la señal Y, ¿cierto? Entonces a mí me gusta dibujarlo así como unas gafitas. Y a partir de lo que él conoce del modelo de la matriz A, B, C y D, ¿cierto? Él genera algo que se llaman las variables de estado estimadas, ¿cierto? Y a partir de esas variables de estado estimadas, usted puede coger el sistema, meterlas a través del vector K y realimentar el sistema
o aplicar cualquiera de las técnicas de realimentación. La diferencia es que, ¿cierto? La diferencia es que en un caso más real, nosotros no conocemos las variables de estado. Entonces, un modelo de observación es bastante útil porque si usted conoce el modelo matemático y la entrada de un proceso y la salida de un proceso, a partir de esos tres datos del modelo, la entrada y la salida, usted puede estimar las variables de estado. Y las variables de estado en un sistema dinámico son las velocidades, posiciones, corrientes, voltajes en los capacitores, corrientes en los inductores, mejor dicho, todas las variables de estado. Ahora, hay un asunto entre el modelo matemático que funcione matemáticamente y lo otro que es el modelo físico, pero eso lo vamos a hablar en la próxima sesión. Listo, muchachos. Entonces, la próxima sesión, observadores. Listo, preguntas, comentarios y madrazos en estos 20 segundos. Profe,